Jesús gritó, diciendo: el que cree en mí no cree en mí, sino en el que me ha enviado. Y el que me ve a mí, ve al que me ha enviado. Yo he venido al mundo como luz, y así el que cree en mí no quedará en tinieblas. Al que oiga mis palabras y no las cumpla, yo no lo juzgo, porque no he venido para juzgar al mundo, sino para salvar al mundo. El que me rechaza y no acepta mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que yo he pronunciado, esa lo juzgará en el último día. Porque yo no he hablado por cuenta mía. El Padre que me envió es quien me ha ordenado lo que he de decir y cómo he de hablar. Y sé que su mandato es vida eterna. Por tanto, lo que yo hablo, lo hablo como me ha encargado mi Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nuestro Señor generalmente hablaba con una voz tranquila, dialogante, pero a veces gritaba. Cuando gritaba es porque seguramente estaba bastante cansado y nervioso, pero también y sobre todo porque él quería remarcar las palabras que estaba diciendo. En este caso Jesús está gritando, lo dice el Evangelio. En aquel tiempo Jesús gritó diciendo, estaba cansado de tanta obcecación, de ese no querer ver lo que era evidente. Las obras que él hacía respaldaban su pretensión de divinidad. Pero es que en este caso el grito era para remarcar una afirmación: yo soy la luz del mundo. Y el que no escucha mi palabra, dirá un poco más adelante, el que no escucha mi palabra, el que se obceca en no escuchar mi palabra, pagará las consecuencias, no porque yo vaya a condenarle que ha venido para salvar al mundo, sino porque él se condena a sí mismo. Apliquemos esto. ¿Qué significa que Jesús sea luz? Luz. Significa que sus enseñanzas son enseñanzas no solo de Dios, sino que precisamente por ser de Dios son enseñanzas que necesitamos conocer para nuestra salvación en la tierra y en el cielo. El Señor nos dice cómo tenemos que vivir, nos da una teoría, y no hay ninguna cosa tan práctica como una buena teoría, y no hay una cosa tan perniciosa que provoca tantos desastres como una mala teoría. Aquellos que consideran que el dogma no es importante, que el dogma es moldeable y adaptable, y que lo que ayer era verdad hoy puede ser mentira y aquí no pasa nada, están ofendiendo gravísimamente al Señor, al margen de sus intenciones, al margen de lo que ellos busquen, si a veces es justificarse a sí mismos, sea su comportamiento oculto, o ayudar a otra persona. Eso lo juzgará Dios, pero están haciendo un enorme daño. Es fundamental defender la doctrina. Es fundamental defender la luz. Si no defendemos la doctrina, no podremos tener nunca una buena práctica de la doctrina. La doctrina precede a la moral. La moral es llevar a la práctica la doctrina. Si la doctrina está equivocada, naturalmente que la moral, el comportamiento, estará equivocado. Y el hecho de que lo hagas con la conciencia tranquila no impide que hagas daño o te hagas daño. Si una persona en una extraña escuela para aprender a conducir creyera que cuando hay un semáforo en rojo es un buen momento para pasar adelante, y cuando hay un stop significa que tienes paso libre, que no tienes que frenar, pues es posible que esa persona que ha aprendido eso se cruce un semáforo en rojo, choque o atropelle a un peatón
y diga, pero si a mí me han enseñado que cruzar en rojo está permitido, o que se salte un stop, tenga un gravísimo accidente, mate a alguien y diga, pero bueno, si los stops son para pasar, la culpa será del profesor, obviamente. Es posible que el juez a lo mejor incluso no le declare culpable, no lo sé, lo dudo, pero que ha atropellado a alguien, que le ha matado, eso es una realidad. ¿Por qué este odio a la doctrina? ¿A qué se debe este instinto suicida de nuestra generación que considera que la doctrina católica tiene que ser cambiada? La doctrina es nuestra salvación. Cristo enseñó, Cristo es maestro, Cristo es luz. Sin la doctrina no puede haber un comportamiento salvador. Hacer el bien ayuda a otras personas, pero hacer el bien, al primero que beneficia es al que hace el bien. Esta idea de que podemos hacer lo que queremos sin consecuencias, repito, es exactamente igual que si dijéramos que podemos conducir sin respetar las normas de tráfico. Más pronto, más tarde, y más bien pronto que tarde, vas a tener un accidente. Y vas a hacer daño a alguien y te vas a hacer daño a ti mismo. Cristo es la luz del mundo. Sus palabras son palabras de Dios. Y aquel que se atreve a cambiar una coma de la doctrina, tal y como está enseñada en los evangelios, también en las cartas de San Pablo, que hoy es el gran enemigo, sobre todo de la línea LGTB, esa doctrina no puede ser cambiada. Sus palabras no pasarán. La doctrina de Jesús es nuestra salvación. Pidamos al Señor por tantos, 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 que quién sabe con qué intenciones se dedican a cambiar la doctrina, a enseñar una doctrina que no es la católica y a comportarse como lobos, aunque vengan vestidos de piel de cordero. Que así sea.